Hola, bueno, les quiero presentar el curso La intervención psicológica en las enfermedades mentales crónicas. Mi nombre es Geraldina Pesani, soy psicóloga, soy magíster en psicología clínica y soy psicóloga del Hospital Vilar de Bo, un hospital psiquiátrico en Uruguay, en el sector de internación, y trabajé también muchos años en el servicio de emergencia de ese hospital. También doy clases en la Facultad de Psicología en la Universidad de la República Oriental del Uruguay. Bueno, ¿de qué se va a tratar el curso que voy a dictar? Se va a tratar de el rol del psicólogo clínico en el contexto de la hospitalización en un servicio especializado en salud mental. Se va a profundizar un poco en los aspectos psicopatológicos más relevantes de las patologías más frecuentes que uno puede encontrar en una sala de internación de salud mental. O sea, vamos a hablar de los grandes grupos psicopatológicos y cómo se expresa la situación de crisis, de desestabilización, y a su vez, cuál es el rol de la intervención psicológica en un contexto que es necesariamente interdisciplinario, porque la hospitalización es llevada adelante por un equipo que está compuesto por diversos profesionales, como es, por ejemplo, el psiquiatra, el trabajador social, bueno, nosotros los psicólogos, o sea, cada uno desde su rol interviene para acompañar al paciente en ese proceso de poder volver a estabilizarse. Se trabajarán sobre los conceptos de crisis, urgencia, emergencia subjetiva, incluyendo algunos aportes también desde el psicoanálisis. Asimismo, como les decía, vamos a hablar algo también del tipo de trabajo que se hace en una puerta de emergencia de psiquiatría desde el lugar del psicólogo. O sea, qué tipo de pacientes atendemos, qué características tienen las intervenciones, nuevamente la importancia del trabajo en equipo, del trabajo interdisciplinario, y bueno, diferentes situaciones que se pueden presentar. Todo esto, obviamente que es un curso que implica aspectos clínicos, por lo tanto vamos a estar viendo también algunas viñetas, pensando algunos casos, pensando algunas situaciones paradigmáticas para poder entender el rol de los psicólogos en ese tipo de situación, ¿tá? Otro aspecto que vamos a abordar es el paciente con reingresos frecuentes, el paciente de puerta giratoria al hospital, en el hospital psiquiátrico, o sea, los pacientes que una y otra vez, luego de ser dados de alta, reingresan en un corto periodo de tiempo, producen varios reingresos. Es una población específica sobre la que yo desarrollé un estudio para mi tesis de maestría, y vamos a estar viendo algunas características de este grupo, porque bueno, es un grupo que despertó mi interés justamente trabajando en la emergencia y en la sala de internación, y pensar un poco también en algunos abordajes, algunas estrategias para estos pacientes que presentan esta problemática del reingreso frecuente. Bueno, otro aspecto importante es el trabajo con la familia, tanto a nivel de la emergencia como a nivel de la hospitalización. El psicólogo clínico suele realizar un proceso no solo con el paciente, sino con las familias, si hay una familia presente, para poder trabajar, y es un aspecto muy importante de nuestra tarea, las entrevistas con la familia. Y después otros aspectos que vamos
abordar es, por ejemplo, los grandes grupos psicopatológicos y las características de las entrevistas y del tipo de intervención con cada uno de ellos. Por ejemplo, la entrevista clínica con pacientes psicóticos, los trastornos psicóticos agudos y crónicos, sus características clínicas, el proyecto terapéutico. Si bien el curso se llama la intervención psicológica en las enfermedades mentales crónicas, vamos a hablar también de, de los episodios agudos, no vamos a hablar solo de lo crónico, vamos a hablar también de lo agudo y de la reagudización dentro de la cronicidad, son aspectos que iremos desarrollando. Bueno, les decía entonces, un grupo que abordaremos va a ser la clínica con pacientes psicóticos, también la clínica con pacientes con trastornos del humor, y el abordaje de los trastornos de la personalidad durante las hospitalizaciones, ahí sobre todo haciendo énfasis en la impulsividad, el riesgo suicida, etc. Bueno, y antes de empezar como a hablar de las características de los pacientes que se incluyen en estas categorías diagnósticas que recién mencionaba, me parece fundamental siempre hacer como una contextualización histórica, como para tener en cuenta que las categorías diagnósticas en realidad son producto de un proceso de construcción histórica y que están todavía en construcción y se van modificando. Entonces, vamos a empezar por una serie de autores que nos van a permitir reflexionar un poco acerca de cómo se construyen estas categorías diagnósticas para luego, ahí sí, meternos en esas categorías y entender un poco más las características bueno, y las maneras de intervenir desde la psicología. Un autor que voy a tomar para empezar esto es el texto Lo normal y lo patológico de un filósofo y médico francés que habla justamente, hace toda una discusión sobre la normalidad y la patología. Un poco en términos generales, después eso lo podemos nosotros aplicar a la enfermedad mental, pero él va a hacer una discusión sobre lo normal y lo patológico como conceptos más generales, abarcativos. Entonces, va a plantear que hay como una concepción dinámica para enfocar este problema, que es heredera de la medicina griega, en la que la enfermedad se define como una ruptura de un equilibrio o de una armonía previa. O sea, la enfermedad como ruptura de una determinada homeostasis, de un estado de equilibrio o de un estado de funcionamiento un funcionamiento que se venía dando de una determinada manera y ese funcionamiento de alguna manera se desestabiliza y esa ruptura de ese equilibrio es la enfermedad. Este concepto lo podemos rastrear en muchos autores, pero por ejemplo es rastreable en Freud. Freud tenía este concepto como también arraigado. Bueno, decíamos dos grandes teorías de la enfermedad, entonces una dinámica y la otra ontológica, que concibe la enfermedad como la exposición a sustancias dañinas o a un agente externo patológico, o sea, es algo que entra en el organismo, implica un adentro, un afuera, agente patógeno que proviene del exterior, y la curación se concibe bajo el modelo de la expulsión, digamos, de este agente externo. Entonces, dice, por ejemplo, aquello que el hombre ha perdido puede serle restituido, hablando de la salud. Aquello que ha entrado en él puede salir de él. La enfermedad entra y sale del hombre como a través de una puerta.
Y el autor plantea que esto a lo largo de la historia se ha oscilado entre estas posturas ontológica y dinámica. Y se hace una pregunta que para mí es muy importante y vigente, que es, ¿existe continuidad o discontinuidad entre la salud y la enfermedad? ¿Salud y enfermedad difieren cuantitativamente o cualitativamente? Entonces afirma que ha primado la idea de que hay una identidad cualitativa entre los fenómenos normales y los patológicos, que son de la misma naturaleza y que la diferencia entre unos y otros es meramente cuantitativa, o sea, un tema de cantidades. Esto es rastreable en muchos autores cuando plantean que los procesos patológicos son una exageración de los procesos normales. Esta es una manera de pararse ante las diferencias o similitudes entre lo normal y lo patológico. Por lo tanto, el estudio de la patología se presenta como un camino privilegiado para el acceso y el estudio de los fenómenos normales, dirá el autor. Después, bueno, una cita del padre de la fisiología, Claude Bernard, que dice, salud y enfermedad no son dos modos que difieren esencialmente, como pudieron creerlo los médicos antiguos y como todavía lo creen algunos prácticos. No hay que considerarlos como principios distintos, entidades que se disputan el organismo vivo y que lo convierten en el teatro de sus luchas. En realidad, solo existen diferencias de grado entre estas dos maneras de ser. O sea, Bernard plantea que hay continuidad entre salud y enfermedad, que no son tan heterogéneos, ¿no? Bueno, ahora ya más entrando en las definiciones de psicopatología, vamos a tomar a un autor que se llama Berríos, en su texto Hacia una nueva epistemología de la psiquiatría, va a definir la psicopatología como la disciplina científica que tiene como objeto la descripción y la explicación comprensiva de la conducta patológica evidenciable en aquellos individuos afectados por un trastorno, síndrome o síntoma mental, y plantea que es un objeto híbrido, porque va a estar atravesado por las ciencias naturales y por las ciencias humanas. Después hace como una definición un poco más específica de lo que sería la psicopatología descriptiva o semiología, que dice que es el lenguaje fundamental del clínico a los efectos de describir y traducir el malestar o el sufrimiento del paciente que se observa o se infiere en los signos y los síntomas. O sea, ahí ya hablamos de los diferentes tipos de signos y de síntomas que son como los ladrillos con los que construimos las diferentes categorías diagnósticas. Se la puede definir como el conjunto sistemático de principios generales, enunciados descriptivos y reglas de aplicación. Y por último va a hablar de la teoría etiopatológica, o sea, la etiología de una enfermedad, que sería un poco como la causa o las causas, siendo uno de los aspectos más críticos de toda teoría psicopatológica. Y acá es donde nos vamos un poco a introducir en el problema de los reduccionismos y del riesgo de reducir la causa a, por ejemplo, una hipótesis puramente biológica o una hipótesis puramente psicológica o puramente sociocultural, por decirlo de alguna manera. O sea, estos reduccionismos como que de alguna manera son un enfoque que empobrece y que genera, hay como una complejidad en estas enfermedades que en realidad
a través de los reduccionismos, lo que hacemos es diluir esa complejidad, y que es importante por eso lo que les he señalado del abordaje interdisciplinario. Bueno, ahora vamos a seguir con esto, un poco con la historia de las concepciones en psicopatología. Acá tomo un texto nacional de autores varios, que se llama Paradigmas psiquiátricos y psicofarmacología, que también, toma a Berríos, a este autor que recién estábamos viendo, en su definición de objeto híbrido. Dice: el estudio de la enfermedad mental se desarrolla tanto en el campo de las disciplinas científico-naturales como en el de las disciplinas humanas del conocimiento. Debido a esta intersección, Berríos plantea que se trata de una disciplina híbrida por esta intersección de lo natural y lo cultural. Otro autor que toman en este texto, y que nosotros vamos a tomar también, es Lanteri-Lorá. Lanteri-Lorá va a aplicar la noción de paradigma de Kuhn a la psiquiatría, y va como a establecer diferentes momentos en los que se da la primacía de un determinado paradigma y las características de cada uno de esos momentos. Bueno, la definición de paradigma de Kuhn, conocida por todos, tiene que ver, dice el autor, dice Kuhn, en este caso, completa constelación de creencias, valores y técnicas compartidas por los miembros de una determinada comunidad científica, que determina lo que se debe observar y escrutar, el tipo de interrogantes que se supone hay que formular para hallar respuestas en relación al objetivo, cómo deben escrutarse estas interrogantes y cómo deben interpretarse los resultados de la investigación científica. O sea, cómo plantearse las preguntas y los caminos para responder esas preguntas, y qué tipo de preguntas. O sea, porque el paradigma va a comandar lo que se investiga, lo que no, toda la concepción. Entonces, en base a aplicar el concepto de paradigma a la, digamos, a la evolución de la psicopatología, va a plantear tres grandes periodos. El primero es el paradigma de la alienación mental, el segundo es el paradigma de las enfermedades mentales, y el tercero es el paradigma de las grandes estructuras psicopatológicas, y después la pregunta sobre un cuarto paradigma actual. Bueno, el paradigma de la alienación mental iría desde finales del siglo XVIII a mediados del siglo XIX, el de las enfermedades mentales, desde mediados del siglo XIX hasta inicios del XX, y el de las grandes estructuras psicopatológicas hasta finales de la década del 70. Y Lanteri-Lorá va como a introducirse en cada uno de estos paradigmas y sus características, para el estudio de estos grandes paradigmas. Bueno, vamos a estar trabajando el texto de Lanteri-Lorá sobre ensayos sobre los paradigmas de la psiquiatría moderna, y también lo hacemos dialogar con el texto de Bergerie, Los fundamentos de la clínica, porque también Bergerie va a ser como una conceptualización de esta historia desde, digamos, otra perspectiva, pero que es como, está muy en sintonía lo de Bergerie y lo de Lanteri-Lorá. Estos entonces, como les decía, estos son los autores que vamos a trabajar para la parte histórica, o sea, porque después vamos a abordar aspectos que hacen como a la clínica. Entonces, bueno, los autores, como les comentaba, Lanteri-Lorá y Bergerie, y posteriormente vamos a abordar
los distintos cuadros psicopatológicos y las características de la intervención psicológica durante la hospitalización y también algunos aspectos del trabajo del psicólogo clínico en la emergencia. Y bueno, eso es lo que vamos a estar profundizando en el curso. Muchas gracias. Perfecto. No sé cómo quedó el enganche, pero bueno, vos fijate. No, yo después Si lo... queda muy mal, vos me decís y lo No, no te grabamos preocupes, tipo no te el preocupes, final no te de preocupes que nuevo. va a quedar bien. Bueno, yo ahora lo que hago es lo bajo, le edito esa parte y después hay que agregarle unas capas gráficas ahí que llevo arriba y queda pronto, queda colgado y te paso el link por acá para que lo tengas. Ay, no, qué vergüenza, no quiero verlo. Dale. Bueno, Te lo paso y vos haces lo que quieras. dale, perfecto. Bueno, muchas Bueno, gracias. chao, gracias. Chao, chao. Chao.